voy a comenzar a grabar. En este caso, vamos a empezar a revisar lo que hicimos en la clase pasada. ¿Sí? Soy Maximiliano, es que no tenía el link y me olvidé de entrar a la clase. Ya. Lo siento. Te dejé presente. A ver, sí, te dejé presente. Ya. Espera un poquito. Hola Valentina, te dejé presente igual, ¿ya? Esperen un poquito, déjenme apagar el ventilador. Ya. A ver, esta es la clase del 14 de mayo, o sea, la semana pasada empezamos a trabajar lo que eran las fracciones equivalentes. Entonces, dejen agrandar acá. Vimos lo que era la palabra equivalente, que significa iguales, ya se simboliza con una E mayúscula o una E de esta forma, media curva, ya. Y de ahí hablamos que las fracciones son equivalentes cuando independientemente de su representación, su valor numérico es igual. Y acá mostrando este dibujo, si nos fijamos, siempre se ocupa la mitad de arriba en la representación, independiente de cuántas divisiones hay. Por ejemplo, la roja es un medio, la azul 2/4 y la verde 8/16, ¿ya? Si nosotros hacemos el cálculo numérico de la división que hay ahí, sería 1 dividido en 2, me daría 0,5, 2 dividido en 4, 0,5, y 16 dividido en 8, 0,5. O sea, independientemente de la representación, su valor numérico no cambia, y eso se llama fracciones equivalentes. Luego, pusimos acá como un tema acá, para encontrar una fracción equivalente, que se simboliza con ese signo, se puede utilizar la amplificación y la simplificación. Entonces, el primer tema que trabajamos la clase pasada fue la amplificación, que viene de la palabra amplificar, que significa agrandar algo, y la operación que agranda algo es la multiplicación. Entonces, cuando trabajemos amplificación, vamos a trabajar con la multiplicación. Entonces, la amplificación como concepto es un método para aumentar el valor de una fracción a través de una multiplicación, siempre manteniendo la equivalencia. O sea, que yo aumento el valor del numérico, por así decirlo, en capacidad del número, en más grande, por así decirlo, pero el valor numérico de la fracción se mantiene igual, dado que la amplificación, en este caso, se multiplica, o lo más fácil es multiplicar el numerador y denominador por un mismo número. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este mismo ejemplo que mostré, dice, obtiene tres fracciones equivalentes por medio de la amplificación para la fracción 3/4. O sea, aquí tenía 3/4, aquí tengo 3/4 y aquí tengo 3/4. Entonces la amplificación es simplemente multiplicar el numerador que estoy mostrando ahí y el denominador por un mismo número, y ese número lo pueden inventar. ¿Cómo se los puedo decir específicamente? ¿Ya? En este caso, como el ejemplo decía tres fracciones equivalentes, ustedes pueden inventar por cuánto multiplican, por cualquier número. Entonces, aquí se amplificó por 3, aquí se amplificó por 10 y aquí se amplificó por 6, obteniendo las nuevas fracciones, que en este caso 3 por 3 son 9, 4 por 3 son 12, en esta de acá 3 por 10 son 30, 4 por 10 son 40, y en la de acá 3 por 6 son 18 y 4 por 6 son 24. Es decir, si yo realizo bien la multiplicación, la nueva fracción que yo voy creando es igual a esta, ¿ya? Es lo mismo que se hizo acá arriba, ¿ya? O sea, Profe, perdón por interrumpirlo. ¿ya? A las 3 voy a tener que salir porque tengo que ir a hacer una cuestión para abajo, a imprimir una cosa muy importante. Ya, Luis, ¿quieres preguntar algo? Sí, de la guía número 2. Es que yo le pregunté si era necesario poner el proceso. Sí, podrías ponerlo para yo revisar eso, porque si tú dejas solamente el resultado, uno o lo hiciste en mental, que igual válido, pero yo tengo que revisar cómo lo vas trabajando, pues, entonces mejor Ya, anotar el proceso. ya. Ya, No, no, no.
volviendo al tema acá, entonces cuando amplifiquen, ustedes eligen el número y se multiplica arriba y abajo, en este caso numerador y denominador, por un mismo número. Después pusimos otro ejemplo, que acá fue un ejemplo específico, que les doy una fracción y les doy por cuánto deben amplificar esa fracción. Entonces la fracción era 5 sextos, la anotamos acá, la anotamos acá, acá y acá, y al lado dice por cuánto se amplifica. Entonces aquí dice por 2, por 5, por 7 y por 11. Entonces aquí está por 2, aquí está por 5, aquí está por 7 y aquí está por 11. Entonces, ahora, en este caso, tengo 5 por 2, 10, 6 por 2, 12. Entonces acá yo puedo decir que 5 sextos es lo mismo que 10 doceavos, al igual que en estos ejemplos que están acá para no mencionar todo uno cada uno. En este caso, acá tenemos 5, o sea, 25 treintaavos, acá tenemos 35 42avos y acá tenemos 55 66avos, que es lo mismo que 5 sextos. La única diferencia es que se amplificaron por números distintos, pero su valor numérico se mantiene igual. Ya, luego de esto, que los dejamos hasta acá, se supone que ahí tienen que ir avanzando la guía 1 y la guía 2. Si es que todavía no la tienen, ya van a ponerle la fecha de entrega. Ya. Lo otro, yo voy a enviar las guías por WhatsApp por ahora, hasta que la suba a la página. Eso, profe, de lo que entendí, porque yo no estuve en la otra clase. O sea, hay como 4 así multiplicaciones, no sé, pero están como, como la fracción de donde hay como 3 5 y un 6. O sea, si están así, hay como multiplicar los números. Sí, porque amplificación significa que tú multiplicas arriba numerador y abajo denominador por un mismo número. Y ese número tú Entiendo. inventas o si te lo dan lo tienes que hacer por el número que te están pidiendo. ¿Ya? Ya. Esa es la diferencia, que en el ejemplo de arriba lo inventamos y acá específicamente dice que sea por 2, por 5, por 7 y por 11. ¿Ya? Ya. Eso Sí. sería lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, ahora lo que vamos a ver antes de la simplificación es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, que es la comprobación de que esto esté bien. Profe, ¿Sí? Camilo Uribe pregunta si se escribe. No, porque esto ya está de la semana pasada. Deberían tenerlo de la semana pasada. Está en el WhatsApp. Y también está en el WhatsApp. Ya, entonces el título de hoy día es el siguiente, y con esto empezamos, esto lo tienen que escribir, sí, es cómo, espérense un poquito, déjenme retomar esto, cómo comprobar que dos fracciones son equivalentes. Así es el título. Sí, es una pregunta como título. ¿Ya? Este sería como el tema de hoy día. Ya, y acá vamos a poner la fecha, ya estamos a 18 de mayo. Ya. Ya, entonces, mencionando lo anterior, lo que nosotros encontramos una fracción equivalente por la amplificación, entonces ahora tenemos que corroborar, comprobar que eso que estamos haciendo está bien hecho, ¿ya? Entonces, esto lo que vamos a hacer ahora es cómo comprobamos que dos fracciones son equivalentes y este método también ya lo habíamos hecho, que en este caso es la multiplicación cruzada, para que se vayan acordando, ¿ya? Les mencioné, porque cuando lo muestre yo creo que se van a acordar el tiro, ¿ya? Entonces, Profe, ¿usted va a mandar foto al grupo o no? sí, también, Porque no encontré mi cuaderno. ok. Ya, entonces, ¿cómo comprobamos que dos fracciones equivalentes son equivalentes? Por medio del método de multiplicación, no, al otro lado, acción cruzada, en donde
A ver, se multiplican los numeradores de las dos fracciones. Ya, ahí estaría. Entonces, para comprobar que dos fracciones son equivalentes numéricamente, porque visualmente, miren, antes que sigamos con esto, visualmente ustedes pueden decir que estas fracciones son iguales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del mismo espacio, o sea, este cuadrado, por ejemplo, es el mismo que acá, y lo que está ocupado en la mitad de arriba, acá si se dan cuenta, en la mitad de arriba, y este también en la mitad de arriba, ¿ya? En espacio, en cantidad. Visualmente sí lo pueden ver así, o sea, si les dan los dibujos, ustedes pueden mover las piezas, generar que tengan el mismo espacio, y si tienen el mismo espacio son equivalentes, ¿ya? Eso es visualmente, pero lo que dice acá abajo, dice por medio de la multiplicación cruzada, donde se multiplican los números con los numeradores, con los denominadores de ambas fracciones de forma alternada. Entonces, esta es la parte numérica, ¿ya? Esta es la parte de cálculo. Entonces, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Y acá vamos a volver a dibujar esto que hicimos acá arriba, pero solamente estos dos dibujos. Le voy a sacar una fotito, la voy a llevar al Paint y esto es lo que van a copiar, abajito de lo que estamos ahí. Entonces, necesito que copien esto acá donde estamos escribiendo acá en el Word. Esperen un poquito. Aquí. Esto lo voy a achicar. Un poquito más chico. Ya, ahí sí. Profe, ¿eso se copia? Sí, eso se copia. Ya. Entonces, este se copia por la siguiente razón. Visualmente son iguales porque estamos ocupando la mitad de arriba, pero ahora hay que comprobarlo matemáticamente. Y para hacer esto, vamos a utilizar el método de multiplicación cruzada. Que ese método, ¿quién se acuerda que se hacía ahí? Teníamos que hacer una cruz y ahí teníamos Una X. teníamos que multiplicarlo. Claro. Y Ya, ahí te da el resultado. ya mientras lo van copiando, ahí yo lo voy a ir haciendo acá en un dibujo. ¿Ya? Esperen un poquito, déjenme. Vayan Y si te copiando. daban los mismos. Profe, ¿cuál era el título? Espera un poquito, déjame bajarlo. Ahí. La que dice comprobar que dos fracciones son equivalentes. Es el título. Un poquito acá estoy haciendo un ejemplo en un dibujito. A ver si me sale más o menos bien. Ya. Más chico, más chico, más chico. Ahí sí. Ya. Entonces al ladito de ese dibujo van a hacer lo que les voy a llevar aquí para allá. Entonces, al lado de esto, aquí vamos a hacer el método, que en este caso sería esto que va a estar ahí. Lo voy a correr más arriba. Esperen un poquito, déjenme configurarlo acá para que no moleste. Y acá al ladito lo voy a dejar. Entonces, esa es la única forma de hacer la cruz. ¿Ya? Porque si ponemos las líneas hacia arriba nos generaríamos una cruz. Entonces, esta es la parte donde dice la Una X. explicación que se multiplica el numerador y denominadores de las fracciones alternadamente. O sea, el de uno con la otra y el de... O sea, uno con uno. O sea, el numerador de una con el denominador de otra, numerador de una con el denominador de otra. Entonces, abajo de esto vamos a anotar la multiplicación que se hace. En este caso, aquí tendría 1 por 4 y al lado tendría 2 por 2.
abajo de esto saco el resultado, que en este caso es 4, y aquí también sigue siendo 4, ¿ya? Entonces, al estar ese número igual, hace que las dos fracciones numéricamente sean equivalentes, ¿ya? Entonces, este es el método de multiplicación cruzada, es decir, multiplico cruzado, y si en este caso me da el mismo resultado, yo puedo decir que son iguales, ¿ya? Vamos a poner después un caso cuando son distintos, y ahí vamos a lo que vamos a hacer ahora. Anoten eso. Yo lo copié, profe. ¿Ya? Entonces, en el dibujo que están mirando, los que ya han terminado, se supone que estamos ocupando la mitad de arriba, pero una fracción representa un medio y la otra fracción representa 2/4. Al mirarlo podemos decir que son iguales porque están ocupando la misma parte y el mismo tamaño en el dibujo. Entonces ahí podemos decir que son iguales. Ahora, numéricamente hay que comprobar esto con el método de multiplicación cruzada. Lo importante del método es que ya la primera multiplicación que yo hago es arriba con el de abajo, o sea, el 1 con el 4, es decir, este número que tengo acá por este número que tengo acá. Esa es la primera multiplicación, y esa multiplicación tiene que quedar a la izquierda del lado de acá, en este caso del signo que voy a escribir ahí, ¿ya? Y la segunda multiplicación, que sería, en este caso, abajo con arriba, o denominador con numerador, se anota en este lado, porque así van a corresponder a los valores de la fracción, ¿ya? Entonces, en este caso son iguales. Ya, voy a, por mientras están terminando de anotar, voy a hacer otro dibujo acá, pero voy a cambiar un poquito, Ya terminé. voy a cambiar un poquito esto. Ya. Voy a borrar esto de acá, mientras terminan de anotar algunos, y voy a pintar esto de acá con otro color. Ya terminé. Ya. Yo también. Ya. En este caso, esperen un poquito, dejen terminar de hacerle el ejemplo. Ya. Voy a mostrar un ejemplo que no lo van a anotar, solamente a mirar, ¿ya? En este caso, ¿dónde está el dibujo? Acá. Ya. Ahí está, lo estoy haciendo. Lo único que cambié fue que pinté un cuadrito más en este, lo cual me da otra fracción. Entonces tengo un medio en este lado y tengo un 3/4 en el... 3/4. Visualmente, yo con solo mirar el ejemplo, si tengo el mismo cuadrado, es decir, el mismo entero del mismo tamaño, que sería esto, yo lo puedo sacar de acá y poner encima, y como es el mismo tamaño, yo puedo visualmente decir cuál es más grande. Y en este caso es más grande 3/4 porque tengo más espacio ocupado, en este caso con color azul, que el otro que es un medio. Entonces podría decir de inmediato que estas fracciones no son equivalentes, que una fracción es mayor que otra, y en este caso el signo iría así, que este lado, en la del lado derecho, es mayor que el del lado izquierdo. ¿Ya? Ahí ya. Y para comprobar. Ahora, en la comprobación tendría que hacer, en este caso, un medio, y acá comprobarlo con 3/4. Entonces, 1 ¿qué pasa? con... Sería 1 multiplicado con 4 y 2 multiplicado con 3, y me Y daría da lo otro mismo. valor. En este caso daría 4 y aquí daría 6. Y esto me está diciendo que la fracción no es equivalente y que una es mayor que otra, y en este caso, como el 6 está en el lado derecho, está diciendo automáticamente que esta fracción, que la que está en el lado derecho, es la mayor. ¿Ya?
Ya. Entonces, vuelvo a mencionar esto. Voy a hacerlo de nuevo. No lo tienen que anotar, solamente mirar y poner atención. Voy a borrar esto. Y acá voy a tratar de darle indicaciones. Entonces, si a mí me hubiese preguntado el ejemplo, ¿cuál estas fracciones son equivalentes o no? Entonces yo tengo que hacer la multiplicación cruzada o mirar visualmente cuál es mayor o no. En este caso, visualmente, la azul es mayor porque se ocupa más espacio pintado que la roja. Entonces, esto Profe, sería mayor. ¿Sí? ¿cuál es el título? No, pues Alonso, después lo ves. Ya. Ah, ya, ok. Entonces, esto aquí es mayor porque ocupa más capacidad del cuadrado que está pintado. O sea, estoy ocupando más partes. Ya, eso sería visualmente. Si no está visualmente o ustedes no lo pueden pensar visualmente, hay que hacer el método de multiplicación cruzada. En este caso, 1/2 y 3/4. Entonces, ahora multiplico cruzado. Entonces, así formo la cruz. La primera multiplicación, que sería el 1 con el 4, va en el lado izquierdo. Y la otra, que sería el 2 por 3, va en el lado derecho. Al calcular los resultados, aquí me da 4 y aquí me da 6. ¿Ya? Y ahora debo ver si eran iguales o no. Como no son iguales, se tiene que poner el signo mayor o menor. En este caso, el mayor es el 6, así que el signo va hacia el 6. ¿Ya? Entonces, es muy importante que una cosa es saber que hay que multiplicar cruzado y la otra cosa es dónde ubico las multiplicaciones, porque se pueden equivocar. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, saben que hay que multiplicar cruzado, pero pongo, por ejemplo, aquí pongo 2 por 3, 2 por, en este caso, 2 por 3, y aquí pongo 1 por 4. Y en este caso, como lo hice mal, aquí me daría 6, aquí me daría 4, pero el signo iría para acá. Entonces lo que están diciendo en este caso es que esta fracción que tengo acá sería mayor que la que tengo acá, y eso es falso. ¿Ya? Por lo mismo que habíamos dicho, por la capacidad o todo el tamaño pintado que hay. Oigan, los que están en el chat, por favor, no ocupen el chat general. Si quieren hablar en grupo, lo hablan porque me distraen a mí, porque pienso que Puedo nadie está hablar en hablando. ¿Ya? Así que de nuevo, última vez que lo digo, por favor, porque también hablan al pura lecera a veces y yo no les tomo atención, pero ahora no quiero perder tiempo porque a mí me llegan notificaciones de que están hablando, entonces me sale un mensaje en mi pantalla que me tapa muchas veces lo que estoy explicando, entonces ahí me pierdo. O sea, el chat se ocupa para preguntar o yo lo voy leyendo si es que están preguntando algo. Profe, el ejemplo también se escribía, ¿cierto? Este no, el otro sí, el que El de los tenemos, cuadritos. este sí, Dijo el profe que este se no. veía nomás. Este se ve Ah, nomás ya. porque estoy explicando ese tema. Que primero tienen que saber dónde ubicar la primera multiplicación y los signos. Ya, Ya. volvamos acá al otro lado, a esto que estamos acá. Ya, entonces ahí está la multiplicación cruzada, donde vemos que es equivalente o no. Entonces aquí, ahora, voy a hacer un ejercicio, pero solamente numérico, un ejemplo numérico. Ejemplo 2, que en este caso voy a poner una fracción, lo voy a hacer al tiro, pero en un poquito. ¿Y Dejemos. ese se copia? Esta sí. Ya, esta sí no la vamos a dibujar, solamente la vamos a hacer escrita. Entonces acá, por ejemplo, tengo 4/9 y aquí tengo, a ver, voy a hacer otra. No, espérense un poquito. Y a ver qué número podría ser. 3/5. Ya. Ahora no tengo el dibujo y el profe me está pidiendo que yo busque o que yo haga acá en este dibujo, ponga que si esto es mayor o menor o son equivalentes. Entonces acá la pregunta que voy a decir, esas fracciones son, o sea, la pregunta puede, ¿esas fracciones son equivalentes? Como pregunta, acá. Entonces, lo que debo hacer ahí es comprobar si son iguales o no
con la multiplicación cruzada. Entonces, No. abajo No, de... no son equivalentes. Ya, a ver, espérense un poquito. ¿Eso se copia? Sí, Profe, ¿eso se copia? sí, Ah, ya. En una te da 27 Ya. y en otra te da 20. abajo de la primera, ¿qué multiplicación debería escribir? Aquí, abajito de esta. Abajo de esta que tengo aquí, que estoy, ahí, esta. De 4 novenos. ¿Qué 4 por multiplicación? 5. Ya, 4 por 4 por 5. 5. Y más al lado anoto la otra que sería 9 por Por 3. 3. Y ahora anoto los resultados. En este caso, 4 por 5 son 20. 20. Y 9 por 3 son 27. 27. Entonces, ¿estas son equivalentes? No, No. No. ¿Por qué no son equivalentes? Porque no son porque no son iguales. iguales. Entonces, lo que me hace es que... A ver, espérense, déjame ver si puedo hacer el signo acá. Ahí. Esto sería así. Entonces, esto lo voy a agrandar. Y lo que me está diciendo es que esta de acá, que sería esta de acá, es mayor que esta que tengo acá a la izquierda. Entonces, en ese va el signo, en este caso va el signo mayor. ¿Ya? Entonces, lo importante en esto es anotar bien la primera multiplicación y la segunda multiplicación. ¿Ya? Entonces, no tampoco, porque muchas veces esto cuando estaban en quinto y en cuarto, muchas veces se equivocaban solamente al mirar los números. Es decir, si yo miro acá y miro el 9, puedo pensar que porque tiene un número más grande que los otros, es más grande esa fracción. Y no es tan así. No, no se deben fijar en los números. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que mirar los números diciendo que si este, por ejemplo, yo puedo pensar como el 4 y el 3, el 4 es más grande que el 3, ya me sirve, y que el 9 es más grande que el 5, también me sirve para decir que la que tengo acá era mayor. Pero en este caso de las fracciones no es así. ¿Ya? En algunos casos va a servir eso y en otros casos no, pero ahí tienen que darse cuenta de eso. Como yo no estoy enseñando esa parte, que es la parte visual, hay que hacer la parte numérica, que es calcularlo, que es simplemente multiplicar cruzado. ¿Ya? Entonces, vuelvo a decir, la primera multiplicación, que sería arriba con abajo, va a la izquierda, y la segunda, que va abajo con arriba, va a la derecha. ¿Ya? Ya. Terminé. Ya, ¿listo? Voy a seguir con otro ejemplo. A ver, tengo 1, 2, 3. El tercer ejemplo. Ya, ejemplo 3. Es igual se copia. Y la 3 igual. Equivalentes. Ya. Profe, ya me tengo que ir, pero voy a dejar hecho el ejemplo 3. Ya. Voy a tratar de achicarlo más ahí para que... Ahí. Ya, entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo donde va a faltar un número y ustedes tienen que buscar qué número es el que falta para que sean equivalentes. O sea, ya esa sería como la última parte de lo que les estoy mostrando. Es decir, acá voy a hacer un ejemplo. Voy a copiar esto por mientras, pero voy a cambiar los números. 12. Vamos a hacer uno facilito y después vamos a hacer uno un poquito más difícil. A ver, espera un poquito, dejen todo. Vamos a hacerlo de aquí para acá. Ahí. Ya. Ahí está. Entonces, el número, en este caso, que hay que descubrir cuánto vale la
X. En este caso, acá lo vamos a poner como información aquí. La X, en este caso está ahí, la X. Déjenme copiarlo. O no me deja copiarlo. A ver. Ya, la X. Ya, ¿cómo se llamaba esta materia cuando trabajábamos con letras y números? ¿Quién se acuerda? Ecuación. Una ecuación, bien. Y esa letra se llamaba incógnita. Ya, entonces, lo que vamos a generar aquí va a ser una ecuación que la vamos a trabajar después de la otra materia, solamente ya es necesario que yo ya empiece a refrescar esto. Profe, ¿Ya? ¿Sí? profe, lo que Profe. se esconde en la X como si fuera un número oculto. Sí, por eso se llama incógnita, Roberto. Ya. Entonces, tengo dos maneras de hacer este ejercicio. ¿A quién se le ocurre una manera? ¿Quién pide la palabra para hablar? ¿Puede hacer sumar? Explícalo. ¿Cómo lo harías para, en este caso, cuánto vale la X para ti? O sea, ¿cómo sacarías ese valor? Para mí vale como 10. Lo que dice el ejercicio es que estas dos fracciones son iguales. Es decir, si yo multiplico cruzado, voy a llegar al mismo número, al mismo valor. Entonces debo saber cómo encontrar la X. Y hay dos formas de hacerlo. Con el 2. 16. Ya, ¿por qué 16? ¿Cómo sacaste el 16? No sé. Espéreme. Yo digo que es el 2 porque como es sumando 10 veces 2 te dará 10. Entonces si lo sumas 20 veces te da 20. Que si sumas 20 veces el 2, no te da 20, pues te da mucho más. O sea, no. O sea, 10. Profe, A ver, Luis. eh, Ah, no, ¿quién estaba hablando? La Isidora. Perdón, es que no alcancé sí, a ver el nombre. es 16 porque ¿Ya? 4 por 20 da 80 y para que sea equivalente tiene que ser 16 porque 16 por 15 da 80. Ya, Sí, eso, exactamente. ya, Luis. Justo te iba a decir yo. Ya, lo que está pasando aquí es que yo multiplico cruzado. Ya, entonces, 5 multiplicado, voy a ponerle el puntito de la multiplicación para que no se confunda con la X. Entonces, 5 multiplicado por la X, que en este caso está abajo, tiene que ser igual a 4 multiplicado por 20, que en este caso dijeron que daba 80. Entonces, 4 multiplicado por 20. Si yo calculo eso, aquí me quedaría 5x y aquí me quedaría 80. Y si yo hago la división ahora, en este caso, ¿se acuerdan que cuando hicimos ecuaciones, el número que acompaña a la letra se cambiaba de lado con la operación contraria? ¿Se acuerdan que si este está multiplicando al otro lado, cómo pasa? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿De cómo? A ver, cuando teníamos una ecuación que era esto, cuando había una letra que teníamos que descubrir, esa letra está acompañada de operaciones. En este caso, aquí hay un por invisible que no está anotado. Pero un poquito Aquí hay un por. Ese por que está ahí, pero no está anotado. Entonces, lo que hacíamos nosotros, en este caso, pero un poquito sin borrarlo, era este número se cambiaba de lado con la operación contraria. Entonces, si el 5 está multiplicando, ¿qué es lo contrario de la multiplicación? ¿Qué es lo contrario de la multiplicación? 45. No, ¿qué es lo contrario de la multiplicación? La división. Lo contrario de la suma en la resta y al La revés. Po. resta. Ya, entonces,
como acá el 5 está multiplicando en el lado izquierdo, en el lado derecho tiene que pasar dividiendo. En este caso, X va a ser lo mismo que 80 dividido en 5. Y ahí yo llegaría a un número que es 16. Pero esto lo estoy haciendo con una forma de ecuación, que es lo que tenemos que trabajar pronto, ¿ya? Esta es una forma. Ahora, también se puede encontrar multiplicando, que es el proceso contrario. Es decir, si yo multiplico 4 por 20, 80, ¿qué número por 5 me da 80? Que es lo que hicieron ustedes. Y en este caso ese número es 16. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de cómo hacer un ejercicio. Yo lo que estoy mostrando acá es la parte matemática pura, es decir, todos los procedimientos. Así tendría que hacerse matemáticamente. ¿Ya? Quería saber algo. Eso se copia porque ya me tengo que ir ya. Ya estoy llegando atrasado. Sí, cópialo nomás. ¿Ya? Ah, ya. Aunque no se preocupen tanto si no se entendió en esta primera ocasión, ¿ya? Pues esto lo voy a dejar aquí solamente como anotado. La otra forma, que es la mucho más fácil, sin hacer tanta maniobra matemática, es hacer esto. Es utilizar la amplificación, ¿ya? Profe, Aquí, el 5, como se transformó en un 20, se agrandó. Entonces se multiplicó por algo. Entonces, el 5, ¿por cuánto se multiplicó para llegar a 20? ¿Por 4? Por 4. Y como, 16. Ay, no. como la amplificación significa multiplicar arriba por un número y abajo por el mismo número, ¿cuánto es 4 por 4? 16. 16. 16. Entonces también Profe, al 16 ahí. profe, ¿Sí? disculpe, me tengo que ir. Ya. Vaya nomás, después te pone el día, ¿ya? Ya, chao, Chao. chao, gracias. ¿Ya, chaito? Ya, vuelvo a mencionar esto. Y esta es la parte que vamos a gastar. No importa que demoremos en explicarlo porque quiero que quede claro, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí le hice aparecer una X porque la X acá corresponde al valor de ese número que tengo abajo como denominador. Entonces, podemos encontrarlo de dos formas. Lo que está aquí es la parte matemática pura, que hice una ecuación. Entonces, recordando esa materia de ecuaciones, ¿por qué anoté esto que está aquí tal cual? Porque yo digo 5 multiplicado por X, lo tengo acá, tiene que ser igual a 4 multiplicado por 20. En este caso está acá. Entonces aquí me da 80 y acá también tiene que darme 80. Entonces tengo dos formas de pensarlo. Que una cosa es decir, 5, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 80? En este caso, si yo soy bueno multiplicando rápido, podría haber llegado al 16. Y la otra forma era hacer este procedimiento que está aquí, que aunque no lo vamos a explicar detalladamente ahora, ese 5 está multiplicando a la X. Aquí ese por que está ahí, ese puntito, que es la multiplicación, está multiplicando a la X, o sea, el número que estoy buscando. Entonces, ese 5 lo cambio de lado al otro lado. Recuerden, tengo lado izquierdo y tengo lado derecho, ¿ya? Entonces, si acá estoy multiplicando, al otro lado paso dividiendo. Y al hacer esta división, 80 dividido en 5 me da 16. O sea, ahí encontré el valor de X que fue por medio de una ecuación. Aquí esto lo que hicimos es una ecuación. Ya. Y eso es lo que tenemos que llegar más adelante. Ahora, para salir de esto más rápido, sin tener que hacer todo este proceso, vamos a utilizar la amplificación, que es el tema principal que estamos viendo ahora. ¿Ya? Entonces ahí tienen que darse cuenta que cuando les den un ejercicio como este, cuando les dan, en este caso, 3 números y un número que le falte, deben pensar primero en la amplificación. Es decir, ¿cuál de estos números se agrandó? El 5 se transformó en un 20 y esa es la pista que tienen que identificar. Entonces, si el 5 se transformó en un 20, eso quiere decir que el 5 se multiplicó por algo. Y ese algo es el que tienen que descubrir ustedes. Pues esa es la parte que les corresponde a ustedes. Es decir, ¿por cuánto se multiplicó el 5 para que me dé 20?
Y en este caso, aquí lo vamos a anotar. Acá lo hicimos como ecuación y aquí lo vamos a anotar de otra forma. Entonces, aquí yo tengo, aquí se me va a cambiar un poquito. Miren, para que me quede lo mismo en una hoja acá, voy a bajarlo acá un poquito y después lo voy a subir, ¿ya? Entonces, tengo esto. Y el 5 se tiene que transformar en un 20. O sea, aquí se tiene que transformar en un 20. Perdón, acá, en un 20. Ay, se borra, a ver. 20, ahí está el 20. Y acá no sé cuánto vale esto. Entonces, yo lo que debo hacer aquí es decir 5 por cuánto lo multiplico para que me dé 20. Y en este caso habíamos dicho que era por 4. Y como estoy multiplicando arriba por 4, abajo también tiene que ser por 4. Y eso me daría el valor que estoy buscando. Que en este caso, ¿cuánto sería? 16. ¿Ya? Pero esta forma es lo que se conoce utilizando la amplificación. Y esto lo voy a anotar ahora al ladito. Déjenme copiarlo acá. Sacarlo como una imagen. Ahí. Y lo voy a copiar al ladito. Esperen un poquito. Acá. Esperen un poquito. Dejen configurarlo. Y lo voy a anotar aquí para que lo tengan al lado. Entonces esta parte aquí la borro. Entonces aquí lo que hicimos, ahí, lo que estamos haciendo es encontrando la forma amplificando. Entonces aquí lo que hicimos es utilizando la amplificación. Y aquí lo voy a poner al ladito, así. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer en este caso, aquí lo voy a como dato, esto es lo que tienen que escribir. Entonces, hay que descubrir por cuánto se amplificó una fracción. Y luego, en este caso, buscar el valor del faltante. Ya, anoten esto y después vamos a hacer otro ejemplo y lo vamos a ir explicando. Vamos a hacer unos 2 ejemplos de esto, ¿ya? Aquí voy a tratar de que quede más para acá, más para acá. Si quieren lo vamos a encerrar aquí en un cuadrito para que quede como más, más ordenado. Esperen un poquito, déjenme ponerle un cuadro acá. Ahí. Y acá, en este caso, transparente. Detrás del texto. Ah, no me dio. Espera un poquito. No, no me está dando. Ya. No, no lo puedo hacer ahí con un cuadrito. Pero así tienen que quedar en su cuaderno. ¿Ya? No se preocupen si la clase de hoy día no se entendió. ¿Ya? Voy a tratar de grabarle un video cortito de unos 3-4 minutos haciendo otro ejemplo de esto, aparte del que vamos a ver ahora, cosa que se vaya entendiendo y lleguemos por lo menos a este tema de la ecuación más adelante. ¿Ya? A esto que está aquí. Anótenlo, tienen un par de minutos y ahí voy a hacer otro ejemplo. Profe, ¿Sí? donde dice hay Hay descubrir. hay que descubrir, perdón, ahí sí. Que como lo estaba pensando, no lo estaba escribiendo. Hay que descubrir por cuánto se amplificó una fracción y luego buscar el valor del faltante. Entonces acá se supone que dijimos el 5 por cuánto se amplificó, que sería lo que está entre paréntesis, para llegar a 20. Entonces esa es la parte que tienen que descubrir. 5 por cuánto se multiplicó para llegar a 20, en este caso se multiplicó por 4, y eso quiere decir que abajo también se multiplica por 4, y el número que digo 4 por 4, 16, ese era el número que estaba faltando ahí. ¿Ya? Ah, y aquí se borró algo igual parece. Sí, ahí se borró esto. Ahí.
Ya, ¿cómo van? Yo ya terminé. Listo, profe, yo ya terminé. Ya. profe. Yo Ya. igual. Vamos a hacer otro ejemplo, dos ejemplos más y con eso terminamos. Ya, ahora le va a costar un poquito menos porque lo vamos a hacer más directo. Ya, entonces, ejemplo 4. Sería la misma pregunta, acá, la misma pregunta, pero lo único que vamos a cambiar va a ser los números y lo vamos a hacer con el método de amplificar. Entonces, la letra A, voy a copiar acá esto, pero en un poquito, y voy a cambiar solamente los números. Ya, voy a cambiar este, sería un 6 y un 2 y un 30 y la X. Ya, vamos a hacer ese primero, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la información en este ejercicio? ¿Dónde saco la información precisa? ¿En los numeradores o en el denominador? En el numerador, En el numerador, porque el 6 se transformó en un 30. ¿Por qué? Porque acá ya me está diciendo que estos son iguales. Entonces debo ver qué número va aquí para que estos sean iguales con el método de multiplicación cruzada después para comprobarlo, pero vamos a hacerlo mucho más fácil. Ya, el 6 se transformó en un 30. Entonces el 6, ¿por cuánto se amplificó? por 5, El 6 se amplificó por 5. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer al ladito, para ir haciendo el ejercicio, lo voy a copiar, voy a pegar acá. Entonces, aquí que hice, espera un poquito. No, ahí sí. Se cambió eso. Ya, el 6 lo vamos a amplificar por 5. Y eso quiere decir que el número de abajo, el 2, también se tiene que amplificar por 5. Entonces ahora, aquí, 2 por 5, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces, acá, luego, 5, punto. Luego, el 2 se debe amplificar por 5 para encontrar el número faltante. En este caso, es 10. Ya, ahí. Ya, eso sería ese caso. Voy a hacer otro por mientras para ir escribiéndolo. Todavía no lo anoten, sí. Ahí lo vamos a hacer entre todos. Voy a cambiar la posición de los números ahora. Es decir, aquí va a estar la X, aquí va a estar el 4, aquí va a estar el 8 y aquí el 16. Ya. En este ejercicio, el segundo, en la letra B, ¿dónde encuentro la información? ¿En los numeradores o en los denominadores? denominadores. Ya. Ahora, siempre traten de encontrar la información del menor al mayor. Es decir, el 8 se transformó en un 16. Entonces, el 8 se amplificó por ¿cuánto? El 8 se transformó en un 16. Entonces, ¿por cuánto se amplificó? Por 2. Por 2. Entonces, luego, el 4 que tengo arriba, también se tiene que amplificar por 2. Entonces, luego, el 4 se debe amplificar por 2 para encontrar el número faltante. Aquí me faltó faltante. El número faltante. ¿Y cuánto sería el número faltante en este caso? Si 4 lo multiplico por 2, ¿cuánto sería? 8. 8. Entonces aquí vamos a escribir lo que hicimos, pero al revés. Es decir, así, de esta forma. Acá el 8 se multiplicó por 2 y eso quiere decir que el 4 se multiplicó por 2 y en este caso la X vale 8. Así. Ya,
esta parte de aquí es la resolución, es decir, aquí lo que estamos haciendo, 8 por 2, 16, y 4 por 2, 8, que sería el valor de la X que estoy buscando, que sería lo que estamos escribiendo aquí. Esta es la parte como de la explicación del ejercicio, ¿ya? Pero ustedes tienen que entender siempre que del número menor lo tengo que transformar en el mayor. ¿Ya? Esa es la parte, este es el método que estamos tratando de hacer. Ya. Voy a anotar uno más y con eso terminamos. ¿Ya? Sería la C. Voy a escribir otro, voy a achicar esto un poquito ahí para que me alcance. A ver, ahí. No, todavía no me alcanza. Voy a cerrar esto. Ahí sí me va a alcanzar. Ya. Entonces la C voy a escribir otro ejemplo. Acá. Y voy a cambiar los números. En este caso voy a poner aquí abajo el 15 y el 6. Ya. El último ejemplo. Entonces acá, ¿dónde está la información? ¿En los numeradores o en los denominadores? Denominador. ¿Dónde? En el numerador. En los numeradores, porque arriba tengo la información. Arriba tengo un 15 y un 3. Ahí esa es la información que estoy buscando. Entonces, en el ejemplo B, la información estaba abajo, porque ahí tengo los números que son iguales, en este caso. Y en el ejemplo A, la información está arriba. ¿Ya? ¿Cómo yo busco la información? Es decir, el número más chico, ¿por cuánto se transforma en el número más grande? Lo mismo acá, el número más chico, que sería el 8, ¿por cuánto se transformó en el 16? Ahora lo que debo hacer es el 3, ¿por cuánto se amplificó para llegar a 15? Entonces, en este caso, el 3, ¿por cuánto se amplificó? 5. El 3 5. se amplificó por 5. Entonces, ya que descubrieron ese 5, el número de abajo también se debe multiplicar por 5. Entonces, luego el 6, en este ejemplo, se debe amplificar por 5. Porque el 5 fue el que descubrieron ustedes. Esa es la parte que tienen que hacer para encontrar el número faltante. Yo ya sé el número. En este caso es, ¿cuánto sería? 30. 30. 30. Es decir, la fracción ahora quedaría así. La voy a copiar. La voy a pegar. Aquí se multiplicó por 5. Abajo también se multiplicó por 5. Y en este caso, 5 por 3, 15. Y 6 por 5, aquí me daría el valor que estaba faltando, que en este caso es 30. ¿Ya? Entonces, eso sería la clase de hoy día. Ya le voy a dejar unos 3 ejercicios, ¿ya? Y eso lo hacen de aquí al viernes. Ahora, lo más seguro que el viernes yo no haga clase porque sea feriado, a menos que me digan que haga clase, ¿ya? El 21 creo que, a ver, pero se deja ver el calendario. Claro, el viernes 21, que sería feriado, no haría clase, ¿ya? Entonces les voy a dejar una tarea para que hagan, aparte de las guías que ya tienen algunos, ya, si no las tienen, ahora mismo las voy a enviar al grupo de WhatsApp y las voy a subir a la página durante la tarde, ojalá que alcance, ¿ya? Si no, las subiré mañana. Profe, Sí, creo que yo no estoy en el grupo. no sabré si tu mamá sí está. ¿Me puedo unir, por favor? Sí, Después de la clase. háblame a mí por WhatsApp para yo tenerte y te agrego al tiro, ¿ya? Vale. Ya, aquí le voy a bajar la tarea entonces. Voy a bajarla acá. Aquí. Tarea. Después, si no alcanzaron a copiarlo, lo sacan de la foto del WhatsApp que voy a enviar, ¿ya? Tarea. En este caso vamos a hacer 2 ejemplos, dos tareas. Las 2 cosas que hemos trabajado, que sería esta, descubriendo el número, y la otra que es la multiplicación cruzada, que es mucho más fácil, que sería lo que hicimos acá, ¿ya? Entonces, la primera tarea, comprueba por medio de multiplicación cruzada
si las fracciones son equivalentes. Esa va a ser la primera tarea. Ya, entonces ahí tenéis que hacer la multiplicación cruzada y ver si los números son iguales o no. Entonces, letra A, aquí voy a ir copiando algunos ejercicios y lo van haciendo. Letra A, 4, 8, 12, 20. Profe, ¿Sí? ¿lo hacemos por amplificación? No, porque la primera tarea, la primera es solamente multiplicar cruzado. ¿Ya? Porque acá no está la X, Ya. ¿te fijas? Y la segunda es con la amplificación, po. Entonces, en la primera tarea solamente tienes que multiplicar cruzado y ver si los números eran iguales o no. ¿Ya? Ya. Ya. Y la Gracias. segunda tarea es la que tienes que, le voy a escribir ahí con un número faltante. ¿Ya? Y la C, a ver otro número. 15. Ya, ahí está las tres que serían con multiplicación cruzada, es decir, multiplican cruzada y ven si les da el mismo número o no. Y la segunda tarea es lo que estamos haciendo aquí, es decir, le voy a dar una que le falte y la descubren, ¿ya? Ya, entonces la segunda tarea la voy a escribir acá. Entonces, ¿cómo fue que lo escribí acá? Eso, esta sería la pregunta. Ya, y vamos a poner letra A y acá voy a inventar una. Está la letra A. La letra B, acá obviamente, por así decirlo, lo ideal es que en esta pregunta lo pueden hacer acá la B y abajito la C, pero yo sí, para que le alcance a notarlo, lo voy a escribir al ladito, ¿ya? Acá. Van a ser tres igual. Y la foto la voy a enviar al grupo terminando esto cuando terminemos la clase. Ya. Ay, no se me borra este número. Y... esperen un poquito, no, esto lo vamos a cambiar acá. No, acá vamos a cambiar esto. Para que quede más fácil, 8 y 5. Ya, y la última es cuando la X está arriba. Ya. La X acá arriba. Aquí un 6, aquí un 8. 24. Ya, ahí están todas. Ya. Profe, después va a mandar fotos de los ejemplos al grupo, ¿cierto? Sí, ahora. Sí, lo voy a enviar todo el grupo. Por si le quedaron atrasados. Lo otro que voy a tratar de hacer mañana es que ahora no canso la tarde, he hecho todo el día de clase, así que estoy medio cansado. Mañana voy a dedicarme a hacer unos videos cortitos para subirlo. Ojalá que me deje YouTube subirla a clase. Si no, voy a tratar de grabarlo en WhatsApp y compartirlo por WhatsApp. ¿Ya? Ya, entonces, hasta aquí.